Hola amigos, ¿quieres jugar de forma formidable con el portátil MSI G76 Raider 10U061ES, un paso hacia adelante en el mundo del gaming? Potencia brutal a tu alcance y con un diseño que destaca por su color azul titanio y la zona RGB en la parte frontal de la base. El rendimiento es brutal gracias al procesador i7-10870H, 32 GB de memoria RAM, 1 TB SSD y la tarjeta gráfica Nvidia RTX 3080 de 16 GB. La pantalla es de 17 pulgadas, a resolución Full HD y una frecuencia de 300 Hz para una fluidez impresionante. Con el portátil MSI G76 Raider fliparás con el rendimiento fabuloso que ofrece en todos los juegos. Una vez desembalamos el MSI G76 Raider, nos encontramos ante un agresivo portátil fabricado en plástico gris que llama la atención desde el primer momento, sobre todo por lo anguloso de la zona de las bisagras. Fabricado alrededor de una pantalla de 17,3 pulgadas, ofrece unas dimensiones de tan solo 397x284x25,9 mm, algo que consigue con biseles mínimos de tan solo 7,5 mm en los laterales y de 12 mm en el margen superior. Otro de los detalles que hacen que no pase desapercibido es la tira LED RGB del margen frontal, la cual termina de dar el cante en cuanto lo encendemos. Con un peso de 2,9 kilogramos, no es de los más ligeros que podemos encontrar en el mercado, pero teniendo en cuenta su potencia, no es demasiado exagerado. Como vemos en las siguientes imágenes, son un total de 4 las rejillas para la refrigeración, 2 desde los laterales y 2 en la zona traerá, dentro de lo habitual. En el margen izquierdo, encontramos el bloqueo Kensington, un puerto USB 3.2 generación 2, un puerto USB-C 3.2 generación 2X2 y un conector jack TRRS de 3.5 mm para auriculares y micrófono de forma combinada. En el margen derecho, encontramos 2 puertos USB 3. 2 Gen 1 con un lector de tarjetas SD entre ellos, mientras que en el lado posterior disponemos de salidas de vídeo HDMI Mini DisplayPort, un puerto USB-C 3.2 Gen 2 compatible también con DisplayPort, el puerto RJ45 para la red cableada y el conector de alimentación. Esta supone igualmente un paso más hacia adelante por ser Wi-Fi 6E, así como por contar con Bluetooth 5.2 o USB. Como ya hemos adelantado, el MSI G76 Raider cuenta con una pantalla de 17,3 pulgadas, que ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 300 Hz, por lo que es ideal para juegos. La calidad de imagen de la pantalla es realmente buena, no echándose en falta mayor resolución. Además, sus 300 Hz son patentes incluso en el escritorio, algo que supone realmente una gozada, más aún jugando. Anotar que sobre la pantalla encontramos una webcam FHD, la cual captura vídeo en 1080p y 30 fps. Como es habitual en la marca, el MSI G76 Raider cuenta con un teclado de tipos chiclet firmado por SteelSeries. Este ofrece iluminación LED RGB configurable por tecla, así como de teclado número y doble función en las teclas F. Este modelo cuenta con una pareja de altavoces in-audio dual-wave woofer, los cuales ofrecen doble membrana para dar mayor profundidad al sonido. Además, este viene potenciado por la tecnología NIMIC. Comenzamos a analizar el hardware que da potencia a este MSI G76 Raider con su procesador Intel Core i7-10870H, el cual está compuesto por 8 núcleos y 16 hilos. Trabaja a frecuencias que parten de 2,2 GHz para alcanzar los 5 GHz en modo turbo. Si tenemos en cuenta los resultados de rendimiento de CPU-Z, podemos decir que ofrece un rendimiento similar al del i7-8700K de sobremesa, un modelo con 2 núcleos menos, pero mayores frecuencias. Este se ve acompañado de 32 GB de memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz, una clara mejora frente a portátiles de generación previa que venían con las memorias a 2.666 MHz. Usando GPU-Z intentamos sacar algo de información adicional de las dos alternativas gráficas de este portátil, pues por una parte tenemos los gráficos Intel UHD Graphics integrados en el procesador y por otra la tarjeta gráfica dedicada a Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile. La Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile está basada en el mismo núcleo GA104 que da vida a las RTX 3060 Ti y RTX 3070 de sobremesa,
por lo que ya anticipamos hacia dónde apunta su rendimiento. Como podemos apreciar, la Nvidia GeForce RTX 3080 supone un paso adelante sobre la RTX 2080 Super, que era el modelo más potente disponible hasta la fecha, situándose en torno a una RTX 3060 Ti de sobremesa. Además, ofrece un rendimiento sensacional en renderizado, por lo que es un portátil ideal para la creación de contenidos. Como podemos apreciar en la gráfica anterior, podremos sacar gran partido a su pantalla de altos hercios en títulos competitivos o con poca demanda gráfica. Por otra parte, del almacenamiento se encarga un SSD NVMe PCI Express 3.0, concretamente el con 1 TB de capacidad, el cual ofrece un rendimiento realmente bueno. El MSI G76 Raider cuenta con el sistema de refrigeración Cooler Boost 5, el cual se compone de 2 ventiladores y 6 hot pipes, quedando un peldaño por debajo del Cooler Boost Trinity, que añade un tercer ventilador. Pero quizás el gran problema es que su sonoridad es bastante elevada, en torno a 53 dB a pleno rendimiento. Puede resultar bastante molesto usarlo sin auriculares o sin música de fondo. Con una batería de 6 celdas capaz de ofrecer 99,9 Wh, ofrece una autonomía de unas 7 a 8 horas en uso ofimático o multimedia, mientras que jugando rondaremos la hora y media, que no está nada mal para su potencia. Debemos anotar que este portátil cuenta con la tecnología Nvidia Dynamic Boost 2.0, la cual cuenta con un renovado algoritmo basado en inteligencia artificial para adaptar de forma dinámica la potencia entregada a la CPU y la GPU en función de la carga de cada una. El software de este modelo se basa en la aplicación Dragon Center, la cual nos permite configurar distintos perfiles de rendimiento. Conclusión. El MSI G76 Raider es el portátil más potente que hemos probado hasta la fecha, pues no en vano ofrece una potente combinación del procesador Intel Core i7-10870H, 8 núcleos y 16 hilos, 32 GB de RAM y los gráficos Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile. Sin embargo, sistema de refrigeración Cooler Boost 5 se queda algo justo para tanta potencia. Entre sus puntos fuertes encontramos la excelente pantalla de 17.3 pulgadas FHD con 300 Hz, ideal para jugar, aunque no alcancemos los 300 FPS más que en títulos competitivos. Igualmente destaca la excelente conectividad de redes con Wi-Fi. Pero quizás el mayor problema que tiene este portátil es que no está hecho para todos los públicos, pues podemos encontrarlo a la venta en tiendas por 3.000 euros. Es obviamente una cifra que está al alcance de pocos bolsillos, pero optamos a uno de los mejores portátil gaming del mercado.